Tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a hablar un poco sobre corrientes literarias. Así como en la gastronomía hay variedad de gustos, colores, olores y sabores, en la literatura también los hay. Dicho de una manera bastante breve, la literatura es el arte en palabras. Existen diversas tendencias o movimientos artísticos en cuanto a la pintura. También existen estos en la literatura y esta información la vamos a ver más detalladamente en láminas posteriores. ¿Qué se puede decir de las corrientes literarias? Una corriente literaria es el conjunto de características tanto en la forma de escribir como en la temática. Esto de común acuerdo con las condiciones sociales de una época determinada. Una corriente literaria puede permanecer durante varias etapas o menos de una. Dicho de otra manera, las corrientes literarias son las características del estilo e influencia que tiene una obra literaria y su autor, reflejando así como si fuese un espejo en el que el escritor mira la sociedad y cultura de su época en algún momento específico. Es importante destacar que dichas corrientes no solamente se han manifestado en la literatura, sino también en la arquitectura y la música. Su clasificación es la siguiente: etapa griega, etapa romana, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, entre otros. En primer lugar tenemos la etapa griega. Una de las culturas que más ha influido en el mundo actual es sin duda la griega, la que se desarrolló entre el año 900 y el 300 a.C. Después de su decadencia únicamente material, el aspecto espiritual y artístico en ese aspecto ha permanecido y se ha difundido a través de los años en todos los órdenes del saber. Los griegos destacaron en todas las disciplinas, tanto científicas como literarias. En esta última sobresalieron casi en todos los géneros, excepto en la novela. Sin embargo, dentro de esta calidad literaria se puede mencionar la labor cultivada en el teatro, especialmente en la tragedia. Los griegos, además de lo que hemos mencionado en el campo de la literatura, fueron los fundadores de las matemáticas, de la física, la política, la filosofía, entre otros. No hay ninguna otra cultura como la griega que haya trascendido tanto. En el siglo VI a.C. sobresalieron las ciudades de Atenas, Tebas, Esparta y Corinto. Cada una de ellas tenía autonomía y poderío. Las características de la etapa griega son las siguientes: búsqueda de la belleza y de la perfección, armonía y equilibrio, proporción de la armonía y el ritmo, además de la elegancia, importancia de los mitos, equilibrio entre el fondo y la forma. Sus representantes más importantes son Homero, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Safo, Píndaro, Aristófanes, Demóstenes, Platón, Sócrates y Aristóteles. Sus obras más representativas son la Ilíada, la Odisea, Edipo Rey, Antígona, Medea,
las troyanas, las avispas, las nubes, entre otros. En segundo lugar, tenemos la etapa romana. La literatura latina es considerada una rama de la griega. Grecia ejerció una poderosa influencia cultural sobre Roma, pero estos dos pueblos lograron fusionarse en uno solo, herencia que fue transmitida al mundo moderno. Esta fusión permitió un mejor desarrollo de los pueblos. Por un lado, la creatividad poética de los griegos y por el otro, la práctica administrativa y el derecho romano. Los romanos fueron creadores del imperio más impresionante de la historia, porque fueron prácticos y realistas, aunque crueles según mi criterio. Sin embargo, supieron aprovechar la grandeza de Grecia para asumirla y enriquecerla con la de Roma. La historia de Roma se inicia en el año 753 a.C. con el relato muy conocido de Rómulo y Remo, y termina con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Las características de la etapa romana son las siguientes: preocupación por lo imponente, imitación de la cultura griega, eminentemente prácticos y realistas, estilo elegante, destacaron en la oratoria. Los representantes de esta etapa son Plauto, Terencio, Cicerón, Virgilio, Horacio, Ovidio, Séneca, entre otros. Sus obras representativas son la Eneida, Metamorfosis, las Heroidas, Odas, Sátiras y las Geórgicas. En tercer lugar, tenemos la Edad Media. La etapa de la Edad Media está comprendida dentro de los 10 siglos entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, en el 1453. Con la muerte de Carlomagno se establecieron los feudos. Estos eran extensiones de tierra otorgados por el rey a los nobles. Con el establecimiento del feudalismo, se consolidaron marcadamente 3 grupos: la iglesia, la nobleza y el pueblo. En los inicios de esta etapa predominó el paganismo, pero poco a poco la fe cristiana logró supremacía, convirtiéndose la iglesia en el grupo con dominio político. Por esta razón, la cultura se centró en el ámbito del monasterio. En cuanto a la producción literaria, primero aparece en la literatura germánica, después en la francesa y por último en la italiana y la española. Las primeras manifestaciones fueron poemas en verso de origen legendario llamadas Edas, así como composiciones en prosa denominadas sagas. Durante el inicio de este período, la influencia grecorromana está presente en todas las actividades y el vehículo más importante de transmisión fue la lengua, el latín. Posteriormente surgen las lenguas romances. La producción literaria oral se da a través de los cantores llamados juglares, quienes eran los cantores errantes que declamaban poemas en cualquier lugar, sea en una plaza pública o el palacio.
también por los trovadores, quienes además de cantar los poemas, eran los compositores de esas creaciones. Las características de la Edad Media son las siguientes: transmisión oral de la literatura, importancia de la influencia de la Iglesia, desarrollo de temas sacros, uso del latín culto y de las lenguas romances paralelamente, es decir, al mismo tiempo. Surgieron temas amorosos y de exaltación del valor y de la lealtad. Carácter popular y anónimo. Sus representantes más importantes son San Agustín, Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Hita, el infante don Juan Manuel, Chaucer y por último Dante Alighieri. Obras representativas: el poema del Mio Cid, los Nibelungos, la canción de Rolando, el romance del zorro, el conde de Lucanor, los Flaviaus, la Celestina, los cuentos de Canterbury y la Divina Comedia. En cuarto lugar, tenemos el Renacimiento. Como su nombre lo indica, quiere decir volver a nacer. Cabe destacar que durante el Renacimiento se rompe con un patrón teocéntrico, es decir, centrado en Dios, y se crea un patrón antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre. Durante este periodo predominó la inventiva, la creatividad. Ejemplo de ello es que en este episodio se inventó la pólvora, la imprenta. Leonardo da Vinci elaboró la primera hélice, que posteriormente serviría para la creación del primer helicóptero, y así muchos otros inventos. Este movimiento se dio tanto en las ciencias como en el arte y también en la literatura. Su país de origen es Florencia, Italia. Posteriormente pasó a España, Francia y Portugal. Su época son los siglos XVI y XVII. Sus características son las siguientes: retorno a la cultura grecorromana. Es el despertar del hombre en todas sus manifestaciones artísticas para lograr sus propósitos. Hay un intento de desprenderse de lo religioso. Sus representantes más relevantes son Miguel de Cervantes Saavedra, Fernando de Rojas, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Shakespeare, Lope de Vega, entre otros. Sus obras representativas son La Celestina, Romeo y Julieta, La vida es un sueño y Fuente Ovejuna. En quinto lugar tenemos el barroco. El barroco es la corriente literaria nacida como consecuencia de una época de crisis, con nuevos conceptos en todas las manifestaciones del arte. Sobre todo, es un movimiento espiritual que toma diversas formas según el país donde se dé. Así, en Italia, toma el nombre de manierismo, en Inglaterra, eufismo, preciosismo en Francia, escuela de Silesia en Alemania y conceptismo y culteranismo en España. Su país de origen es Italia, pero logra arraigarse en España. Su época es el siglo XVII y las características son las siguientes: exceso, abigarramiento del lenguaje literario. ¿Qué es eso de abigarramiento? Pues como demasiado adorno para decir las cosas.
es retórico, con demasiado ornato, como dije anteriormente. Sus temas son referidos a la muerte, a la metafísica, la religión y la teología. Ellos trataban mucho esas preguntas como existenciales. Tiene presencia de lo contradictorio, especialmente a través de paradojas. Como forma de expresión, usa contrastes, rompe con la armonía y propone nuevos conceptos estéticos. Si nos vamos a la arquitectura, podemos ver estas iglesias y construcciones, no necesariamente iglesias, pueden ser otro tipo de construcciones, con gárgolas, con muchos, pero muchos detalles, muchos adornos. Tienen esculturas en muchos rincones, hasta los más pequeños, porque su característica principal es esa, es que tiene exceso de adornos, o sea, muchos ornatos. Y así como es en la arquitectura, también es en la pintura y también en la literatura, es decir, en el lenguaje, en la palabra hecha arte, ¿ok? Sus representantes más importantes son Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo, Juan Ruiz de Alarcón, Marini, John Milton y por último, Sor Juana Inés de la Cruz. Sus obras representativas son La fábula de Polifemo y Galatea. Los sueños. En sexto lugar tenemos el neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde allí se extendió hacia el resto de Europa y América, de la mano con la expansión del iluminismo o ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Sus características generales son las siguientes. Aunque en apariencia el arte neoclásico transmite cierta frialdad, en realidad pretendía ser un arte verdaderamente revolucionario en su intención, al menos en su primera etapa. Los artistas genuinamente deseaban participar en el nacimiento de una cultura basada en la razón, la moral y el progreso. Por ello se plantearon seguir una serie de valores y características. Por ejemplo, en cuanto a la literatura, sus obras tenían carácter didáctico y moralizador, es decir, que dejaran una enseñanza. El propósito y fin del neoclasicismo era la educación y la moralización de la sociedad con miras a la construcción del proyecto moderno. Los artistas y escritores creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para construir una sociedad racional, moral, culta y progresista, que superara la ignorancia a la que veían como madre de la intolerancia y el dogmatismo. Otras características del neoclasicismo son admiración por los modelos de la antigua Grecia y por la creación renacentista, intento de acercamiento al racionalismo. Prevalecieron las reglas rigurosas para la elaboración de sus obras, la simetría y la rigidez, corrección estricta en el arte de escribir. Sus representantes más importantes son Racine, Molière, Montesquieu, Rousseau, Daniel Defoe, Fernández de Moratín
Y sus obras representativas son las siguientes: El discurso del método, El avaro, Emilio o La educación. Es importante destacar que en los tiempos del neoclasicismo era una sociedad bastante estricta, un poco prejuiciosa. Bueno, si vemos la vestimenta nos damos cuenta de que es aquella estilo dama antañona o caballero de antaño. Las mujeres con su vestido de armador y toda esta cuestión. Los hombres de corbata y saco o smoking. Y pare usted de contar. Entonces esta sociedad era, digamos que, estricta, tenía muchas normas, como por ejemplo, tienes que comer así, no te puedes vestir así, tienes que caminar así. Entonces, tenía como muchos estereotipos sociales. Por ejemplo, las personas que no tenían apellido de abolengo o no eran de clase alta, no podían o no debían de relacionarse con la aristocracia. Y frente a tantas normas, frente a tantos estereotipos y algunos prejuicios, surge el romanticismo. El romanticismo surgió al amparo de la Revolución Francesa y las ideas de libertad. Es una corriente literaria que se dio no solamente en el ámbito científico, sino también en el artístico, y de esta manera surgió en la literatura. Se le puede definir como una vuelta al pasado medieval. Su país de origen es Alemania e Inglaterra. Su época es la primera mitad del siglo XIX. Sus características son las siguientes: se sacude la rigidez de las normas, predominio del sentimiento sobre la razón, admiración por la naturaleza y la libertad, presencia del sentimiento de rebeldía, exaltación del yo. Sus representantes más importantes son Lord Byron, Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Wolfgang Goethe, Federico Schiller, Emil Braught, Gustavo Adolfo Bécquer, Duque de Rivas, y sus obras representativas son Rimas, Los Miserables, El ser de la libertad humana.